Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 7 de la materia de Tesalonicenses. En este caso estaremos leyendo los versículos del 1 al 10 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Dice que este último capítulo nos recuerda las acciones del cristiano ante la realidad del regreso de Cristo. El capítulo 1 consideramos la actitud del cristiano hacia el retorno de Cristo. Ahora dice así: nuestra actitud nos conduce a una vida de acción. Si eso no es así, si no conduce a una vida de acción, algo funciona radicalmente mal. Titulamos a este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses: la venida de Cristo, una esperanza viva y estimulante. Dice que su venida nos impulsa hacia una vida de acción. Los creyentes muertos descansan en Jesús y los creyentes vivos están despiertos para Jesús. Este capítulo 2 contiene dos secciones. La primera se titula Un llamado para estar despierto y alertas a la luz de la venida de Cristo. Y son los versículos que estaremos viendo del versículo 1 al versículo 10. Y la otra sección está titulada Mandamientos para los cristianos. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, del versículo 11 al versículo 28. Dice que el creyente en Cristo ha de estar despierto y alerta ante la venida de Cristo, porque el creyente no entrará en esa noche terrible del período de la gran tribulación, conocido bajo el nombre del día del Señor. En el primer versículo dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Dice que estos tiempos no son propiedad de la iglesia. Dice, pertenecen a esta tierra y al pueblo terrenal, tanto de Israel y los no judíos, que serán salvados en ese día. La iglesia está esperando a una persona, no por los tiempos y ocasiones. La palabra para tiempo aquí es cronos, de la cual obtenemos nuestra palabra cronología. Cuando hablamos acá, ¿verdad?, del día del Señor, es muy importante que nosotros podamos hacer esa diferencia entre lo que es el arrebatamiento y el día del Señor, que más adelante en el desarrollo de este capítulo vamos a ir viendo que hay una diferencia. Y lo bueno es que nosotros tenemos un lugar especial y apartado con Jesús, ¿verdad?, del cual nosotros no vamos a tener ningún problema, ninguna dificultad. No vamos a tener que luchar ni pelear por nuestra vida o algo por el estilo, porque vamos a estar con Jesús. Dice acá en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No está diciendo aquí literalmente que Jesús es un ladrón en la noche. No, dice cómo, es una comparación, ¿verdad? Está haciendo una comparación acerca de eso. La iglesia está esperando que el Señor venga. Uno, dice, no espera a un ladrón, ni le deja una nota de bienvenida en su casa. Lo probable, dice, que nosotros hagamos es que revisemos puertas, ventanas, ¿verdad?, asegurándonos de que la casa queda totalmente cerrada. Uno hace todo lo que puede para mantener al ladrón alejado de la casa. Así que el Señor no vendrá como un ladrón para la iglesia. Es decir, la comparación, aquí es muy fácil que nos podamos perder un poquito, porque no estamos hablando que Él va a venir a robarnos algo o a robarnos a nosotros, sino que la expresión es como un ladrón. Es decir, que va a ser una visita inesperada, porque como decía acá en la explicación, nosotros cuando va a venir un ladrón, obviamente no es que nosotros sepamos cuándo va a venir, ¿verdad?, sino que ese ladrón va a aparecer y ni cuenta nos vamos a dar probablemente de que esté ahí. Pero a lo que se refiere con respecto a Jesús es que va a venir así como esa forma inesperada. O sea, a un ladrón usted no está en su casa esperando, voy a ver qué día viene el ladrón. No lo hace así, sino que va a venir de un momento a otro y usted tiene que estar preparado todo el tiempo. A esa expresión se refiere, dice, sin embargo, el Señor Jesús vendrá como un ladrón al mundo después de que la iglesia haya sido arrebatada. Ahí entonces sí, mire, ¿por qué? Porque entonces se van a ajustar cuentas, ¿verdad?, con las personas
que no hayan creído en Jesús. Dice, el día del Señor vendrá para la tierra de forma repentina y comenzará con la noche del período de la gran tribulación. Después Cristo vendrá personalmente a la tierra. Dice, el día del Señor vendrá repentinamente. Dice el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Hemos notado el cambio del pronombre aquí. ¿Se han fijado ustedes? Ahí habla. Dice, en los primeros 2 versículos Pablo estaba dirigido a los hermanos y dijo que no era necesario que les escribiera acerca de esos tiempos y las ocasiones porque no tenían nada que ver con ellos, es decir, con los hermanos, con las personas cristianas, porque los creyentes ya se habrán ido para esos días. Entonces ese versículo 3 cambió el pronombre para ellos, al decir cuando digan paz y seguridad. Y eso lo vemos en la primera parte del versículo, donde dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquí el pronombre ellos no nos está hablando de nosotros, está hablando de los que se van a quedar en el arrebatamiento. Luego dice, afirmamos nuevamente que el día del Señor es un periodo de tiempo que comienza con la gran tribulación y se extiende por el reino milenario de Cristo aquí en la tierra. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de ello. En los capítulos 12 y 13 de Isaías, tenemos Isaías 13:9, donde dice algo muy importante. Dice, he aquí el día del Señor viene, día terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Dice, comenzará como un día, como dice el versículo 10 de este mismo capítulo. Dice en Joel 1:15, se nos dice, ay del día, porque cercano está el día del Señor, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Y en el capítulo 12 de Joel, continúa describiendo como un día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Y esta es la imagen que nos presenta el Antiguo Testamento acerca de ese día. El día del Señor comienza entonces cuando comience la gran tribulación en la tierra, ¿verdad? Nosotros nos vamos con Jesús en el arrebatamiento y aquí entonces comienza en la tierra una época diferente, que aunque al principio se diga paz y seguridad, eso no va a ser eterno, sino que nada más va a ser un tiempo. Dice, el evento descrito en el capítulo 4, la venida de Cristo a recoger a la iglesia de la tierra, ni siquiera fue mencionada en el Antiguo Testamento. Acerca del arrebatamiento no se habla en el Antiguo Testamento, pero sí se habla acerca del día del Señor, según lo que leímos nosotros acá en Isaías y en Joel. Dice que hay una hermosa verdad que fue revelada en el aposento alto, cuando en Juan 14, los versículos 2 y 3, el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por lo que sabemos, dice, esta es la primera ocasión y el primer momento en que esa verdad fue revelada en la Biblia. ¿Cuál verdad? De que Jesús vendría por su iglesia. Y no tanto por su iglesia, estamos hablando acá de la segunda venida de Jesús. Dice, el apóstol Pablo desarrolla eso en Primera de Tesalonicenses 4. Aquí es importante que podamos distinguir, y yo creo que no nos vamos a enfocar muchísimo entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Porque son 2 momentos y 2 situaciones diferentes, ¿verdad? Pero si usted puede y quiere investigar un poquito más, puede hacerlo. Algunos podrían estar estudiando la materia, ¿verdad?, que les pueda hablar acerca de esto, que podría ser la materia de profecía, ¿verdad? Luego dice en el capítulo 5, estaba hablando de algo que había sido bien conocido en el Antiguo Testamento y que era el día del Señor. Dice que el mundo esperará entrar en una gran era de paz, una especie de milenio, pero las personas se encontrarán metidas en la gran tribulación, que incluirá la mayor guerra que
que el mundo jamás haya conocido. Es decir, a una aparente paz, luego de eso vendrá una guerra. Para ese momento, los que hemos creído en Jesús no estaremos. Dice el versículo 4 y 5, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. De verdad que eso es algo que me gustó mucho. Que Dios nos pueda decir que somos hijos de luz, hijos de día. Eso es como decir, ustedes están aquí para alumbrar, ¿verdad? Para brillar, para ser verdaderamente hijos míos y demostrar a las personas acá en la tierra que yo soy Dios, ¿verdad? Y que yo haré, ¿verdad?, lo que Él quiera en nuestras vidas conforme a un propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque hemos sido creados así, con un propósito. Y el primero y el primordial es que podamos nosotros llevar a cabo pues la gran comisión, ¿verdad? Llevar a otros al conocimiento de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia, dice, realmente va a hacer dos cosas. Uno, dará por concluido el día de la gracia en el que nos encontramos hoy. Nosotros estamos en un periodo de gracia, donde todo el que quiera conocer de Jesús puede hacerlo y no hay ninguna limitación y no hay que hacer nada para recibir a Jesús en nuestro corazón. Dice, este llamado para formar un pueblo que invoque su nombre y el llevar a muchos hijos a su hogar en la gloria. Y el número 2 es que también comenzará el llamado Día del Señor. Estas dos son las cosas que van a pasar durante el arrebatamiento. Dice, la gran tribulación se pondrá en marcha cuando la iglesia deje la tierra. ¿Qué significa? Que nosotros somos su iglesia y debemos nosotros de velar, ¿verdad?, por ser una iglesia como la que Él espera que nosotros seamos, ¿verdad? Obediente, limpia, sin mancha. Yo sé que no es fácil, pero podemos hacerlo, podemos intentar y dar nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad?, para que Jesús nos encuentre tal y como Él lo desea. Luego dice, así que el acontecimiento único del arrebatamiento, con ese acontecimiento único va a terminar la gracia y comienza el día del Señor. Es decir, un día va a concluir y va a inaugurar otro día. Dice el versículo, para evitar confusión, dice, conviene que tengamos en cuenta distinciones que se hacen en la Biblia. Entre ellos, algunos estudiosos de la Biblia se observa cierta confusión en el tratamiento de ese tema, ¿verdad?, en cuanto a la gran tribulación y la venida de Jesús. Yo creo que ahí es donde hay como un poco más de confusión, ¿verdad? Porque hay gente que cree que no va a haber arrebatamiento, sino que la iglesia va a pasar por la tribulación y que lo que estamos haciendo es esperando la segunda venida. Pero nosotros vamos a creer el qué, no lo que la gente diga, sino lo que la palabra de Dios nos indica. Dice, cuando llegue el día del Señor, nosotros vamos a estar con Él. No vamos a estar en las tinieblas ni en la oscuridad. Dice el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Muchas personas este versículo lo usan como algo que les permita a ellos estar haciendo vigilias los viernes, por ejemplo, o los sábados, viernes y sábado casi siempre son, ¿verdad? Porque de viernes para sábado pues hay gente que no trabaja y de sábado para domingo tampoco. Yo quizás fui a una vigilia, la última que fui fue hace un año, casi un año, de verdad que tenía tiempo de no ir a una vigilia. Y fue algo muy bonito, de verdad, porque se comparte la palabra de Dios, se ora y todo, pero créanme que el cansancio es increíble, ¿verdad? Yo fui a una vigilia de sábado para domingo y que de verdad dije, yo no vuelvo a hacer eso de sábado para domingo, porque el domingo yo soy siempre súper temprano en la iglesia. Yo andaba de verdad en un modo de que, Dios mío, siento que ya voy a caer dormida porque tenía tiempo de no hacerlo, ¿verdad? Hay gente que no le gusta hacer ese tipo de cosas, pero hay gente que sí, que le encanta, que todos los fines de semana, conozco gente personalmente que cada fin de semana va a vigilia y no va a la iglesia. Entonces es como
contradictorio, ¿verdad? Algunas veces, pero de alguna forma vigilando, ¿verdad? Que es parte de lo que nos ha dejado ser. Puede ser que una noche venga Jesús y no nos va a encontrar a nosotros orando, por decir algo, ¿verdad? Probablemente estemos dormidos y nos demos cuenta que he vivido y que ya nos tenemos que ir y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando dice acá, tenemos que vigilar eso y que seamos sobrios, también se refiere a eso, que estemos atentos, a que estemos prestos al momento indicado. Dice que es que el arrebatamiento de la iglesia, la llama bendita esperanza, podría ocurrir en cualquier momento. A causa de esta posibilidad, no tendríamos que ser desde un punto de vista espiritual, no pudiéramos ser cristianos durmientes, sino que tenemos que estar siempre vigilantes. Ahora Pablo estaba diciendo que en vista del hecho de que el Señor Jesús va a recoger a su iglesia del mundo antes del periodo terrible de la tribulación, no deberíamos dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Vean que era importante, ¿verdad? Que siempre, vea, porque Pablo lo mencionaba y decía, siempre tenemos que estar alertas, siempre tenemos que estar atentos. Hay una expresión, ¿verdad? Donde dice que esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, y yo creo que eso lo podemos hacer en milésimas de segundos, ¿verdad? Cuando nosotros cerramos nuestros ojos y los abrimos, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? Son, pues, sin ni un segundo probablemente, ¿verdad? Entonces, en ese momento, nos vamos a dar cuenta que ya estamos en el arrebatamiento, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a encontrarnos con Jesús en el aire. Eso lo vimos en Primera de Tesalonicenses, siempre 4, ¿verdad? De los versículos 12, 13 en adelante, ¿verdad? Luego dice en el versículo 7 y 8, dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Aquí se mencionó nuevamente la palabra sobrios. Tenemos que entender que tenemos un deber que cumplir, y es ser sobrios, estar siempre listos, ¿verdad? Ser personas que nos vamos a mantener firmes. Luego dice, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como casco. Dice que esto nos habla del deber de un soldado y está llamado a cumplir esa obligación. La coraza de fe y el amor sirve para cubrir el corazón, que es la parte vital del cuerpo. El casco es la esperanza de la salvación. ¿Y por qué nosotros tenemos que vivir con la esperanza de la salvación y ponernos ese casco? Porque en nuestra mente es el campo de batalla de Satanás, que siempre va a estar diciéndonos que no lo merecemos, que no tenemos la capacidad, poniendo esa duda. Entonces nosotros poniéndonos el casco de la esperanza de la salvación, nosotros sabemos que en nuestra mente solo va a estar el esperar a Jesús, el saber que un día va a venir por nosotros. Luego dice acá, la palabra fe, esperanza y amor es la tercera vez que aparecen en esta epístola, en Primera de Tesalonicenses. Recordemos la mención en los primeros versículos de esta carta, que es en el versículo 3. Al trabajo de amor, la obra de la fe y la constancia en la esperanza. Eran las virtudes de los tesalonicenses, y de verdad que son grandes virtudes. La obra de la fe, la constancia en la esperanza y el trabajo de amor. De verdad que los tesalonicenses tenían claro, en realidad, los que verdaderamente estaban creyendo en Jesús, tenían claro lo que tenían que hacer. La fe es la fe que salva. Y la que salva produce obras, ¿verdad? Yo no puedo decir, sí, voy a esperar a Jesús y no hacer nada por los demás, para que los demás conozcan. Yo tengo que hacer que otras personas también conozcan a Jesús, y esa es parte de las obras que yo tengo que hacer. Dice acá, nosotros no estamos esperando el periodo de la tribulación. No vemos cómo puede haber una alegría ante esa perspectiva. Estamos esperando por esa bendita esperanza que es la consumación de nuestra salvación.
Luego nos vamos al versículo 9, donde dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo es sumamente clave en nuestra vida, porque este versículo nos está diciendo que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación, porque Dios no nos ha puesto para ira. Definitivamente que Dios no quiere que pasemos por circunstancias difíciles, ¿verdad? O por situaciones complicadas, pero a veces nosotros solitos las buscamos, a veces nosotros solitos nos involucramos en eso, o sea, pero de eso que está hablando, ¿verdad? Acá donde dice Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, es porque Él nos va a llevar en el rapto, en el arrebatamiento, y no va a dejar que nosotros pasemos por la gran tribulación. Yo en realidad creo firmemente esa palabra y sé que va a ser así, y sé que todo aquel que lo crea de esa manera va a suceder. Dice acá que Dios no nos ha puesto para ira, y esta afirmación debería resultar clara aún para los que no crean en el reino milenario. Dios no nos ha puesto para el día de la ira, para la gran tribulación, que es un periodo de juicio. La iglesia no pasará por él porque Cristo llevó nuestro castigo y nuestro juicio. Él pagó por nuestros pecados. Alguien se podría preguntar, ¿creo que soy lo suficientemente bueno como para ser arrebatado cuando Cristo recoge su iglesia? ¿Somos lo suficientemente buenos? Creo que no, ¿verdad? No, dice, no somos ni siquiera lo suficientemente buenos para ser salvos, pero Él nos salvó por medio de su gracia. Y es por eso que nosotros tenemos que amar y cuidar la gracia que Dios ha dado a nosotros. Dice, cuando Él venga a llevar a su iglesia de este mundo, vamos a subir con otros que estarán en la misma condición que nosotros, por la gracia de Dios. Y yo creo que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios en nuestras vidas, que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Luego, si hablamos del versículo 10, dice, quien murió por nosotros, para que sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es decir, si estamos vivos, vigilantes, qué bueno. Y si morimos, pues también. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está segura con nosotros, ¿verdad? La esperanza de salvación está en nosotros. Y por eso dice que vamos a vivir juntamente con Él. Sea que estemos vivos en ese momento, ¿verdad?, de la gran tribulación, o que ya hayamos muerto. De la misma manera vamos a despertar, según lo que leímos en el capítulo anterior, ¿verdad? Dice, si morimos primero o si vivimos hasta su venida, viviremos junto a Él. La mayor parte de la iglesia ya ha cruzado por las puertas de la muerte. ¿Qué desfile se llevará a cabo ese día? Definitivamente que va a ser algo esplendoroso, súper maravilloso, y que obviamente pues si nadie se va a querer perder. Dice, si aún estamos con vida, subiremos en la zona de la cola. ¿Por qué? Porque dice que los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero. Luego los que hayamos quedado, ¿verdad?, seremos arrebatados juntamente con ellos. Gracias a Dios que estaremos ahí. Y definitivamente que será por la gracia de Dios en nuestra vida, que Él nos eligió a nosotros, y de verdad deberíamos de estar sumamente agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que puede llegar a ser por aquellas personas que aún no le conocen y que pueden llegar a hacerlo. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios le bendiga.